Hola hermanos, bienvenidos a este día 130 de este proyecto de la Sagrada Biblia en 365 días. Espero en Dios estén muy bien. Hoy, como cada día, haremos 3 lecturas. Seguimos con del primer libro de Samuel, los capítulos 11 al 13. Vamos a proclamar el Salmo 121 y del Evangelio según San Marcos. Vamos a hacer la lectura del capítulo 6, del versículo 30 al 56. Pues dispongámonos, vamos a ponernos en manos de la Virgen Santísima con su oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del primer libro de Samuel. Nahás, el amonita, subió y acampó frente a Yabés de Galaad. Los habitantes de Yabés dijeron a Nahás: haz un pacto con nosotros y nos someteremos a ti. Él les respondió: haré un pacto con ustedes a condición de sacarles a todos el ojo derecho, y será la deshonra de todo Israel. Los ancianos de Yabés le dijeron: danos una tregua de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Si nadie viene a socorrernos, nos someteremos a ti. Los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl, se lo contaron al pueblo, y la gente se puso a gritar y a llorar. En esto llegó Saúl del campo detrás de los bueyes y preguntó: ¿qué le pasa a la gente para que esté llorando? Y le contaron lo que habían dicho los hombres de Yabés. Cuando Saúl lo oyó, el Espíritu de Dios se apoderó de él y se enfureció. Tomó un par de bueyes, los descuartizó y envió los trozos a todo Israel por medio de los mensajeros con este mensaje: esto le sucederá a los bueyes de todo el que no siga a Saúl y a Samuel. Entonces el pueblo se llenó de temor y salieron como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besec. Eran 300,000 de Israel y 30,000 de Judá. Y dijo a los mensajeros que habían venido: digan a los de Yabés de Galaad, mañana, cuando más caliente el sol, les llegará el socorro. Los mensajeros llegaron y así lo anunciaron a los de Yabés, que se llenaron de alegría. Los de Yabés dijeron a Nahás: mañana nos rendiremos a ustedes y harán con nosotros lo que les plazca. Al día siguiente, Saúl dividió al pueblo en 3 grupos. Entraron en el campamento de madrugada y estuvieron combatiendo contra los amonitas hasta la hora de más calor. Los amonitas sobrevivientes se dispersaron de tal modo que no quedaron 2 juntos. El pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que se preguntaban, ¿acaso va a reinar Saúl sobre nosotros? Entréguenos a esos hombres para matarlos. Pero Saúl dijo: en un día como este no morirá nadie, porque hoy ha concedido el Señor la victoria a Israel. Y Samuel dijo al pueblo: vengan, vamos a Gilgal para inaugurar allí la monarquía. Fueron todos a Gilgal y proclamaron allí como rey a Saúl ante el Señor. Inmolaron víctimas pacíficas ante el Señor, y Saúl y todos los hombres de Israel hicieron una gran fiesta. Samuel dijo a todo Israel: yo he atendido a sus peticiones y les he designado un rey. Así que ahí tienen al rey que ha de guiarlos. Yo soy ya viejo, estoy canoso, y mis hijos están entre ustedes. Los he guiado desde mi juventud hasta hoy. Aquí me tienen, si quieren acusarme ante el Señor y su ungido. ¿He robado a alguien un buey o un burro? ¿He oprimido o perjudicado a alguno? ¿De quién he recibido un regalo para dejarme sobornar? Si es así, lo devolveré. Ellos manifestaron:
No nos has perjudicado ni oprimido, ni te has dejado sobornar por nadie. Y él les dijo: Testigos son en este día el Señor y su ungido de que ustedes no han encontrado en mí culpa alguna. Respondieron: El Señor es testigo. Y Samuel dijo al pueblo: Es testigo el Señor que suscitó a Moisés y a Aarón y sacó a sus antepasados de Egipto. Y ahora acérquense. Quiero juzgarlos ante el Señor, recordándoles los beneficios que le ha hecho a ustedes y a sus antepasados. Cuando Jacob bajó a Egipto, sus antepasados invocaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón, que sacaron de Egipto a sus antepasados y los establecieron en esta tierra. Pero ellos se olvidaron del Señor su Dios, y él los entregó a Sisara, jefe del ejército de Hazor, a los filisteos y al rey de Moab, que les hicieron la guerra. Luego invocaron al Señor diciendo: Hemos pecado, porque hemos abandonado al Señor y hemos dado culto a los dioses y diosas extranjeros. Sálvanos ahora del poder de nuestros enemigos y te daremos culto a ti. Entonces el Señor mandó a Jerubbaal, a Barak, a Jefté y a Sansón, y los libró de los enemigos que los rodeaban, y pudieron vivir seguros. Pero cuando ustedes vieron que Nahás, rey de los amonitas, venía para atacarlos, me pidieron que les nombrara un rey, siendo así que el rey de ustedes es el Señor su Dios. Pues bien, ahí tienen al rey que han elegido. Pidieron un rey y el Señor les ha nombrado un rey. Si respetan al Señor y le dan culto, si le obedecen y no son rebeldes a sus órdenes, entonces ustedes y el rey que les gobierna vivirán por haber sido fieles al Señor su Dios. Pero si no lo obedecen y se rebelan contra sus órdenes, el Señor les castigará como castigó a sus antepasados. Y ahora dispónganse a contemplar el gran prodigio que el Señor va a realizar ante sus ojos. Estamos en el tiempo de la cosecha, ¿no es así? Pues bien, voy a invocar al Señor, y Él mandará una tormenta y un aguacero, para que se convenzan de que han ofendido gravemente al Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor y el Señor envió aquel día una tormenta y un aguacero, y todo el pueblo se atemorizó ante el Señor y ante Samuel. Entonces todo el pueblo suplicó a Samuel: Ruega al Señor tu Dios por nosotros, para que no muramos, pues hemos añadido a todos nuestros pecados el delito de pedir un rey. Samuel los tranquilizó: No teman, es cierto que han cometido una gran maldad, pero en adelante no se aparten del Señor, denle culto con todo su corazón. No se aparten de él, para seguir a los ídolos, que de nada sirven y no pueden salvar, porque son dioses vacíos. El Señor no rechazará a su pueblo por la gloria de su nombre. El Señor, en efecto, ha querido hacer de ustedes su pueblo. Por mi parte, no pienso pecar contra el Señor dejando de rogar por ustedes y de enseñarles el camino recto y bueno. Así que respeten al Señor y denle culto sinceramente con todo su corazón. Pues ya ven lo generoso que ha sido con ustedes, pero si hacen el mal, perecerán ustedes y su rey. Saúl tenía años cuando empezó a reinar y reinó sobre Israel años. Saúl eligió 3,000 hombres de Israel. 2,000 estaban con él en Micmas y en la montaña de Betel, y 1,000 con Jonatán en Gibeá de Benjamín. A todos los demás los mandó a su casa. Jonatán derrotó la guarnición filistea que estaba en Gebá. Los filisteos se enteraron de ello. Entonces Saúl mandó tocar las trompetas en todo el país para convocar a la guerra a los israelitas. Todo Israel supo que Saúl había derrotado a la guarnición filistea
y que los israelitas estaban en guerra con los filisteos. El pueblo se reunió junto a Saúl en Gilgal. Los filisteos, por su parte, se reunieron para atacar a Israel con 3,000 carros de guerra, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al este de Bet-Aven. Los israelitas, al verse en peligro, pues estaban cercados, se escondieron en las grutas, en las cavernas, entre las rocas, en túneles y en pozos vacíos. Y algunos hebreos pasaron incluso el Jordán para ir al país de Gad y Galaad. Saúl estaba todavía en Gilgal, y todos los que le seguían estaban atemorizados. Esperó 7 días, el tiempo fijado por Samuel, pero Samuel no llegaba a Gilgal, y el pueblo se dispersaba abandonando a Saúl. Entonces Saúl dijo: «Tráiganme las víctimas del holocausto y de los sacrificios de comunión». Y ofreció el holocausto. Cuando terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Samuel le dijo: «¿Qué has hecho?». Saúl respondió: «Al ver que el pueblo se dispersaba, que tú no llegabas en el día señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé, los filisteos bajarán contra mí a Gilgal, antes de que yo haya aplacado al Señor, y me vi obligado a ofrecerle el sacrificio». Dijo Samuel a Saúl: «Te has portado como un necio, no has hecho lo que el Señor tu Dios te había mandado. El Señor habría consolidado para siempre tu reino sobre Israel, pero así tu reino no se mantendrá. El Señor se ha buscado un hombre que le es fiel, y le ha destinado para jefe de su pueblo, porque tú no has hecho lo que el Señor te había mandado». Samuel inmediatamente partió de Gilgal a Gibeá de Benjamín. Saúl, por su parte, pasó revista a los que estaban con él. Eran unos 700 hombres. Saúl, su hijo Jonatán y la gente que los acompañaba estaban en Gibeá de Benjamín, y los filisteos se hallaban acampados en Micmas. Del campamento filisteo salió la ofensiva en 3 grupos. Uno tomó el camino de Ofra hacia la región de Sual, otro el camino de Betorón y otro el camino de la frontera que domina el valle de Seboín hacia el desierto. Por entonces no se encontraba en todo Israel ni un herrero, porque los filisteos querían impedir que los hebreos pudieran hacerse espadas o lanzas. Por eso, todos los israelitas tenían que bajar a las poblaciones filisteas para afilar la reja de su arado, su azadón, su sierra y su guadaña. Costaba 8 gramos de plata afilar cada reja de arado o azadón, y 4 gramos afilar cada sierra y cada hoz. Cuando llegó el día del combate, los que estaban con Saúl y con Jonatán no tenían espadas ni lanzas, solo las tenían Saúl y su hijo Jonatán. Un destacamento filisteo salió hacia el paso de Micmas. Palabra de Dios. Del Salmo 121, mi auxilio viene del Señor. Canto de peregrinación. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No te dejará caer, tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, tu sombra protectora. No te herirá el sol durante el día, ni la luna de noche. El Señor te protege de todo mal, Él protege tu vida. Él te protege cuando sales y regresas, ahora y por siempre. Del Santo Evangelio según San Marcos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Vengan ustedes solos a un lugar deshabitado,
para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no tenían ni tiempo para comer. Se fueron, pues, en la barca, ellos solos, a un lugar deshabitado. Pero los vieron alejarse, y muchos, al reconocerlos, fueron allá por tierra, desde todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar vio Jesús un gran gentío. Sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos se acercaron a decirle: «El lugar está deshabitado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los alrededores y se compren algo de comer». Jesús les respondió: «Denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «¿Dónde vamos a ir a comprar pan por valor de 200 denarios para darles de comer?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Jesús mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Él tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran. Y también repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta hartarse, y con lo que sobró del pan y del pescado llenaron 12 canastas. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Luego mandó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, en dirección a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Cuando los despidió, se fue a la montaña para orar. Al anochecer estaba la barca en medio del lago, y Jesús solo en tierra. Viéndolos cansados de remar, ya que el viento les era contrario, se les acercó antes de la madrugada caminando sobre el lago. Hizo ademán de pasar de largo, pero ellos, al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y se habían asustado. Pero Jesús les habló inmediatamente y les dijo: «¡Ánimo! Soy yo, no teman». Subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó. Ellos quedaron más sorprendidos todavía, ya que no habían entendido lo de los panes y su mente seguía cerrada. Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genesaret, donde dejaron la barca. Pero al desembarcar, algunos lo reconocieron. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían decir que se encontraba Jesús. Cuando llegaba a cualquier ciudad, pueblo o aldea, colocaban en la plaza a los enfermos y le pedían que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanados. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, pues terminamos este día 130 con estas 3 lecturas. Hay que meditarlas en lo que resta del día, de la noche, en el momento en el que ustedes lo están escuchando. Les agradezco mucho su atención, su promoción con todos nuestros hermanos para que se conecten aquí a este canal de la Virgen de la Anunciación. Y recuérdenles que unidos con María vamos a evangelizar.